Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, David. Estamos aquí en otro episodio y esta vez, vamos a volver a tocar un tema actual. Vamos a hablar del tema de impuestos. Sobre todo yo creo que la parte ética, ¿no?, que se le ha dado mucha caña al Rubius porque se va a Andorra y qué egoísta, qué individualista. Entonces vamos a ver esa parte ética, si realmente es tan egoísta o tan individualista. También vamos a hablar un poco de los datos. Vamos a poner un poquito de contexto en los impuestos, vamos a dar un poco, yo creo que nuestra opinión desde un punto de vista crítico. Obviamente nos vamos a posicionar, pero vamos a dar la opinión de David y mía, tanto a nivel ético como a nivel económico, monetario de los impuestos. Así que si quieres romper el hielo, David. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues lo has explicado muy bien. Creo que el principal objetivo de este podcast de hoy es, por una parte, arrojar luz con datos objetivos sobre qué son los impuestos, cómo funcionan en España, cómo funcionan en otros países, porque muchas veces nos encontramos, ¿no?, con personas que, no, es que en Suiza se paga menos, en Andorra, pero luego no saben muy bien perfectamente cómo funcionan los impuestos en otros países fuera de España. Intentar un poco atar todos estos cabos para entender el contexto y luego intentar entender, más que entender, ¿no?, todas estas críticas que ha recibido el Rubius, o ya no solo el Rubius, ¿no?, porque el Rubius ha sido el caso más reciente, pero cada vez que un youtuber se ha ido a Andorra o una persona de estas similitudes ha hecho algo parecido, pues desde España se le ha criticado muy duramente con adjetivos como antipatriota, como egoísta, como que no es empático y, bueno, eso por decir algo fino. Vamos a empezar por la definición de impuesto para entender el contexto y todo lo que vamos a hablar ahora posteriormente. Básicamente, un impuesto es una clase de tributo regido por derecho público, que viene a ser el Estado. El principal objetivo de estos impuestos suele ser financiar el gasto público, pues construcción de infraestructuras, de transporte, de energía, prestar servicios públicos de sanidad, de educación, seguridad ciudadana, policía, defensa, protección social, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de impuestos tienen un principio rector que se denomina capacidad contributiva y este principio sugiere que quienes más tienen, más deben aportar en medida... Vale, espera que me digo. 3, 2, 1. Los impuestos, la mayoría de ellos, tienen un principio rector que se denomina capacidad contributiva, que nos sugiere que quienes más tienen, más deben aportar a la sociedad. Hablaremos ahora más tarde de ello. Bueno, básicamente, pues entender los impuestos para qué son, para qué sirve, pues al final una parte ya no solo de nuestro sueldo, porque al final tienes impuestos de alimentación, impuestos en bebidas, impuestos en luz, en telefonía, en internet, en cualquier producto, el valor añadido, que es el IVA. O sea, que no hablamos solo del impuesto sobre tu renta, ¿no? Es un poco sobre lo que gana cada uno. Y bueno, pues sirven, como ya sabéis, para paliar el pago, el COP 3, 2, 1. Y sirven para paliar el gasto público. Ahora bien, aquí empieza ya un poco el dilema, ¿no? De cuántos impuestos se deben pagar, por qué en unos países pagan más, por qué en otros países pagan menos, por qué en unos países que pagan menos aparentemente tienen mejor estilo de vida, tienen mejor infraestructuras, tienen mejor gestión, entender de dónde surgen esas diferencias. Así que, Sergio, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por España? Vale, pues si te parece empezamos por España. Sí, podemos empezar a hablar de el impuesto sobre las personas, sobre las rentas, el IRPF, que incluso llega a alcanzar hasta el 50%. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y también, antes de meternos también en los datos, me gustaría recalcar que la palabra impuesto, pues eso, define un pago, impuesto, no es voluntario. O sea, lo tienes que hacer obligatoriamente, en ningún momento lo eliges, pero lo que sí que puedes elegir es, como tú has dicho, pagarlo en España, si cumples los criterios para pagarlo en España, o pagarlo en otro país porque cumplas los criterios para pagarlo en otro país. Ejemplo, soy el Rubius, me voy a vivir a Andorra. ¿Por qué? Para cumplir los criterios para pagar los impuestos en Andorra. Súmale a eso motivos como, por ejemplo, que están allí sus amigos, que a nivel de networking pues le va a favorecer muchísimo porque están
pues allí hay un ambiente, ¿no? Como de youtubers que a nivel de creación de contenido le va a suponer muchas más facilidades, que creo que eso muy poca gente lo tiene en cuenta de, oye, a lo mejor el Rubius te saca 5 o 6 vídeos más al mes por estar allí con sus colegas, o te hace alguna quedada más, o ahora que hizo esto hace poco de abrir sobres de cartas de Pokémon, pues con lo que se ahorra en impuestos se puede pillar más cartas de Pokémon, abrirlas, crear más contenido, y eso ya no es que solo gane lo que le dejan de imputar la parte de impuestos, que sería, por ejemplo, del 50% de impuestos en España. Imagino que el Rubius lo tendría todo en una sociedad, que sería el 25%, lo desconozco, pero imagino, al 10% que paga en Andorra. Entonces, ese cambio, al final eso lo puedes reinvertir. Y eso yo creo que mucha gente no lo tiene en cuenta. Mucha gente es como, bueno, si has nacido en España, tienes que pagar los impuestos en España porque si no estás faltando al respeto a tu país o estás, no sé, como, sí, faltando el respeto a tu país cuando no sé qué punto ético tiene esto, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, David, de por nacer en un país ya tienes que pagar siempre los impuestos en el país? Pues yo opino que obviamente no. Hay un derecho fundamental, universal, que es la libre circulación de personas. Y faltaría más, ¿no? Que un país te tuviese que retener para que tú no fueses suficientemente libre para irte a vivir, trabajar y, por lo tanto, pagar los impuestos en el país que tú elijas en el mundo, sea Andorra, sea Chipre, sea Estados Unidos o sea Japón. Este grupo de personas que suelen criticar tan duramente estas acciones de estos youtubers, se suelen, o su principal argumento, ¿no? Es que el sistema público les ha dado todo, ¿no? Que lo que son lo han conseguido gracias al sistema público, porque han estudiado en colegios públicos, porque se han aprovechado de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el único argumento que tienen, porque tampoco pueden entender mucho más. Bueno, yo les preguntaría que cuando una persona, por ejemplo, como hemos podido ver en España además en los últimos años, debido a la crisis de 2008, muchos ingenieros, o ya no ingenieros, personas normales que aquí no encontraban una salida laboral, se iban a Alemania, se iban a Irlanda, se iban a Reino Unido, en busca de una vida mejor, en busca de una oportunidad laboral, no se les echaba en cara nada. Quiero decir, eran personas que podían haber estado estudiando aquí su carrera en una universidad pública y luego se iban a aprovechar, entre comillas, otro país de esos conocimientos que les hemos dado nosotros. Y no hay nada de malo en ello. Y por eso no se les puede echar nada en cara. Al final, lo que buscaban ellos era una capacidad de crecimiento que su país de origen no les podía dar en esos momentos. No hay nada de malo. Al final, gente como el Rubius no se va de España porque quiera irse realmente. Yo estoy convencido de que si en España se les tratase bien en calidad de impuestos, estoy seguro de que la mayoría de ellos no se irían, porque muchas veces lo han dicho. España tenemos la suerte de que es un país muy bueno para vivir, como clima, como situación, la gente, la cultura que tenemos, pero a nivel económico hace que tanto personas desempleadas busquen oportunidades laborales fuera de este país, como personas que les va muy bien la vida y que tienen la suerte de ganar mucho dinero, se vayan de otro país porque se sienten que están siendo robados a mano armada. Como tú has dicho, los impuestos por la renta llegan hasta el 50% en algunos casos. Te están quitando la mitad del sueldo para... para no sabes muy bien para qué, que eso es lo mejor, que también podemos hablar de ello ahora. Sí, o sea, yo creo que al final también mucha gente piensa que la totalidad de ese 50% va para hospitales, educación y carreteras. Es como otro de los argumentos, ¿no? De, ya, pero ¿y quién va a pagar la educación, los hospitales y la carretera? Pues a ver, siento decir que, bueno, en los últimos años el Estado español ha estado creciendo. Al final el gasto público cada año es mayor y mayor y mayor y mayor. Y bueno, podríamos decir que la sanidad, la educación y las carreteras, siendo generosos, ocuparían un 15% el gasto público, o sea, siendo muy generosos. O sea, que ese argumento de, ya, pero ¿quién va a pagar? No me vale. O sea, no me vale de, hay que pagar el 50% porque si no, no hay sanidad. ¿Quién va a operar a mi padre o a mi madre cuando tenga cáncer? ¿O quién va? ¿Quién? Sí, es que son esos argumentos. Y también, David, y ahora te dejo, ¿vale? Que quería comentar también el tema de, bueno, en economía existe un fenómeno que es que puedes bajar los impuestos y recaudar más.
¿Por qué? Porque al final, si tú bajas los impuestos, atraes inversión. Y esa mayor inversión significa una mayor cantidad sobre la que establecer los impuestos. Se conoce como curva de Laffer, ¿vale? Pero el nombre es lo de menos. Pero al final quedaros con la idea de que, vale, tú bajas los impuestos y estás recaudando menos por esas personas, ¿no? Pero realmente también estás atrayendo inversión, estás facilitando a esas personas a las que las estás cobrando impuestos también, a que ellas mismas inviertan más. Entonces, te estás llevando un cachito más pequeño del pastel, pero estás haciendo el pastel mucho más grande. Y este es el modelo, por ejemplo, que ha optado Irlanda frente a la crisis versus el modelo que ha optado, por ejemplo, España de aumentar impuestos y aumentar gasto público frente a Irlanda, pues que ha optado por la economía de la austeridad, que llaman, que es, pues, básicamente impuestos mucho más bajos y recortar un poco el gasto público. Sí, no, te quería decir, Sergio, que muchas veces creo que la causa principal de esta gente tan crítica es el desconocimiento, porque muchas personas, vamos, me he encontrado con gente así, no saben o no conocen, por ejemplo, Andorra, que es el país que estamos hablando ahora por el tema del Rubius. Andorra tiene sanidad pública. Y eso mucha gente no lo sabe. Andorra, en cualquier operación, por ejemplo, o cualquier tratamiento médico, el 90% te lo paga el Estado. Y el 10% lo pagas tú o tu seguro privado. Pero el 90% se hace cargo el Estado. Exacto, o sea, el 90% estamos hablando. Y como este ejemplo que te he puesto, pues lo mismo pasa en otros países como Chipre o como Suiza, ¿no? Donde os aseguro que si vais a Suiza tienen las mejores carreteras que puedes encontrar por la zona europea, tiene unas infraestructuras que son de la hostia, literalmente. Entonces, como has dicho, Sergio, claro que hay que pagar impuestos, claro que son necesarios los impuestos. No estamos hablando aquí de que no haya que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos porque yo quiero una sanidad pública de calidad, quiero una educación pública de calidad y quiero unas carreteras de calidad. Hay muchas más infraestructuras necesarias, pero por resumir para que me entendáis. Lo que no quiero es que el otro 30, 40, 50% de esos impuestos se destinen a propaganda electoral del gobierno, como la última partida de 112 millones que se ha destinado de dinero público a propaganda gubernamental, eso es una vergüenza, como a chiringuitos, que estamos cansados de ver los chiringuitos, tanto de un gobierno como de otro. Aquí son todos iguales y ¿por qué tengo que pagar yo los chiringuitos de un gobierno? ¿Por qué tengo que pagar yo ayudas a organismos que no sirven para nada, instituciones, porque son amigos del gobierno? ¿Por qué tengo...? Es que no te preguntan, como has dicho, Sergio, no te preguntan. Yo quiero pagar los impuestos, pero los impuestos necesarios para cubrir las necesidades básicas de un país y que se gestionen bien. En España hay una gestión pésima de los impuestos porque no hay ningún control, no hay ningún castigo por gestionar mal los impuestos. ¿Cuántas noticias conocemos en España de estaciones de AVE vacías, aeropuertos vacíos, infraestructuras gigantes vacías, carreteras en mal estado, llenas de baches, llenas de... ¿Cuántos? O sea, sanidad, que siempre estamos hablando de la sanidad. La sanidad, listas de espera de 2 y 3 años en la sanidad española. Yo creo que una sanidad buena. Entonces, dejemos de autoengañarnos de que tenemos la mejor sanidad del mundo, porque sí que es verdad que tenemos muy buena sanidad, no voy a ser yo el contrario, tenemos el que diga lo contrario, no, tenemos muy buenos profesionales, los mejores del mundo, pero institucionalmente tenemos una sanidad pésima. Tú, si tienes dinero y tienes un problema grave, te vas a ir a la privada. Porque la privada te van a atender en una semana. O igual no. Obviamente te vas a ir si te lo puedes permitir. Todo hay que decirlo. Pero quien se lo puede permitir va a elegirse a una privada. Porque sabe que la privada en una semana va a tener las pruebas y va a tener los resultados. Y no hay nada de malo. O sea, estoy siendo muy directo, ¿no? No, es que las privadas no tienen nada de malo. En este país, el rico y lo privado tiene una connotación negativa para mucha gente. Y no entiendo por qué. Sergio, no lo entiendo. ¿Por qué el rico y lo privado lo vemos como algo negativo siempre frente a lo público? Pues yo creo que es un poco por la envidia, ¿no? Al final yo creo que, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Si una persona, un ingeniero que no tiene trabajo, está en una situación mala, se va del país por ganar un poco más, no le vas a criticar. Ojito como esta persona sea rica. ¿Por qué? Porque
hay una frase muy buena, no que estoy parafraseando la frase, vaya, que es quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Entonces es como, bueno, está este pobre hombre en el paro que ha estudiado una ingeniería, que se vaya a Alemania, entonces eso no molesta a la gente. Pero en cambio, una persona que sí que está ganando dinero, ¿no? Se va y es como que lo criminalizas, ¿no? Porque encima es como, está ganando ya millones y quiere ganar más, qué egoísta. Y se criminaliza sin realmente profundizar en los motivos. Y sobre todo, y creo que es algo que mucha gente pasa por alto, se criminaliza desde los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación, nosotros que abogamos por el pensamiento crítico, hay que saber que reciben subvenciones del Estado. Entonces, si esas subvenciones del Estado se financian con impuestos, vamos a ir un poquito atrás, y esos impuestos, pues bueno, si son altos en teoría, salvando lo que hemos comentado antes, pero la gente cree que recauda más, entonces estos medios tienen incentivos perversos a que las masas o la gente siga abrazando estos impuestos y no se queje. Entonces, ¿qué van a defender los medios? Yo creo que ningún medio ha aplaudido al Rubius, ningún medio le ha dicho, ole tú por querer irte con tus colegas y ole tú por haber pagado 10 años de impuestos en España. Perdón que te interrumpa, pero ha sido muy bonito lo que ha pasado porque por una vez la izquierda y la derecha se han puesto de acuerdo con el tema del Rubius. He visto a políticos de izquierda-derecha diciendo exactamente lo mismo, ¿no? El antipatriotismo famoso del Rubius, ¿no? Entonces ha sido muy bonito eso. Sí, a ver, al final hay que saber los incentivos que tiene cada persona, porque al final, bueno, justo me acabo de leer el quinto libro de Taleb de su serie Incerto, el de jugarse la piel, y al final hay que saber que los políticos tienen ese tipo de incentivos. El sueldo de los políticos sale de los impuestos. El sueldo de la gente de la radio y de los medios de comunicación sale de las paguitas y de las subvenciones que les da el Estado. ¿Que de dónde salen? De los impuestos. Entonces, esa gente no te va a criticar los impuestos. Y es lo que hay que tener en cuenta cuando escuchamos ese tipo de mensajes y ese tipo de propaganda. Que al final no te van a criticar los impuestos. Te van a criticar a la persona que, pues en un acto de individualismo, obviamente, porque como individuo busca su mejor situación y es algo totalmente respetable y totalmente ético, y creo que gran parte de nosotros lo haríamos si estuviésemos en su situación, pero claro, es muy fácil opinar cuando pues tienes un sueldo normal, no estás ganando millones y no estás en esa situación porque tu trabajo no se puede deslocalizar. Entonces, primero, si no estás en la situación del Rubius, no opines, David antes en el guión me ha dicho, joder, tío, qué visceral que has puesto, no opines y cállate, y le digo, sí, sí, porque es que la gente opina sin estar en esa situación, sin tener el contexto del Rubius, sus amigos están en Andorra, y España realmente el beneficio que le aporta probablemente pues le compensa más esa reducción de impuestos. Entonces, también tener en cuenta eso, simplemente y ya te doy la palabra, David, que me enrollo, el tema de los medios de comunicación, que sepáis los incentivos que tienen detrás y el porqué de su mensaje. Y voy a leer un poquito más fino, Sergio. Es que el Rubius pasó todo esto porque hace una semana lo comentó en su stream de Twitch como si tuviera que argumentar el por qué se va a Andorra. Pero es que no le hacía ninguna falta, que eso es lo peor, ¿no? Que hemos normalizado el que una persona tenga que argumentar el por qué se marcha de su país de origen. Cuando el Rubius perfectamente estaría en todo su derecho de no haber dicho nada públicamente y haber sido a Andorra o donde quiera. Como lo has dicho tú, ¿no? O sea, que haga lo que quiera el Rubius y quien quiera. O sea, quienes vosotros nos estéis escuchando, lo mismo. ¿Por qué esa necesidad de escarnio público, ¿no? De que tiene que decirlo y tenemos que decirle qué tiene que hacer con su dinero y con su vida. Pero ¿a qué punto estamos llegando? O sea, ¿a qué punto estamos llegando? El Rubius, como muchos otros, y como he dicho al principio, no se hubiese ido si el Estado español no le estuviese robando más del 50% de lo que genera. ¿Te parece injusto? Pues haz lo mismo que el Rubius. Vives en un país libre para hacerlo. ¿Qué te impide hacer lo que ha hecho el Rubius? Al final, por dar un breve resumen de lo que hemos hablado y por hacerlo algo más práctico esto, creo que la base está en dos puntos. Una, en la mala gestión de los impuestos que se hace en un país, porque si un país funcionara como una empresa, esto no pasaría. Al final, una empresa, si no es viable, económicamente viable, no funciona. Se va a pique. El Estado, como tiene gasto infinito, o así es como actúa, no tiene castigo. No pasa nada si construye una obra
que le cueste 100 millones de euros y que luego nadie use esa estación de metro, por ejemplo? No pasa nada. Nadie va a decirle al político de turno, nadie le va a pedir explicaciones. Entonces, eso cuando se repite hasta la saciedad, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Un país donde se gestionan muy malos impuestos, muy, muy mal, y donde hay un gasto público enorme en cosas que no son básicas, como puede ser instituciones, organismos, duplicidad, burocracia, políticos, coches oficiales, dietas. Al final ahí tenemos un gasto público al año de una cantidad de miles de millones de euros que eso, sumado a una mayor gestión del resto, podría suponer que se pudieran bajar los impuestos a cada uno de nosotros. Y eso generaría más riqueza en el pueblo, porque eso generaría más capacidad de ahorro, más inversión, y al final esa rueda convierte en que el país, el PIB del país, aumente, la riqueza del país. Y eso lo podemos ver en países pues, como Andorra, como Suiza, como Chipre o como Irlanda. Eso es. Y sobre todo también otro factor que pasa a mucha gente por alto y es probablemente los impuestos no los paguen los ricos y los repercutan en el consumidor o en las empresas pequeñas. Y se ha visto, por ejemplo, con la tasa Google. A Amazon, que le han puesto, no sé, ahora mismo no sé el porcentaje exacto, ¿vale? Pero les han puesto una tasa impositiva por ser una gran empresa tecnológica y adivinar en quién lo ha repercutido Amazon. Pues en los pequeños vendedores que venden en su plataforma. Entonces, además, esos impuestos, si tú subes los impuestos hasta un punto, pues las empresas al final se lo van a repercutir en el consumidor. O sea, que bajar impuestos también puede tener beneficios sobre los consumidores. ¿Por qué? Porque al final pagas menos impuestos sobre lo que consumes, valga la redundancia. Y, por ejemplo, si te bajan el IVA, posiblemente las empresas no suban el importe de sus productos por el importe del IVA. Realmente lo dejen como está. Entonces vas a pagar menos, vas a pagar esa parte de IVA menos. Y así con todo. Entonces yo creo que también el argumento ese de que lo pagan los ricos, como que ya un poco es un poco la trola también, ¿no? De lo pagan los ricos, el 50% de IRPF a los tramos altos, a los bancos, a las grandes empresas, y es como, pero no, si luego Google y todas estas empresas, ¿por qué te crees que tienen la sede en Irlanda y no en España? Cuando podrían tributar en España. ¿Pero por qué? Porque no se le da ese entorno fiscal del que hablaba David antes, de ese cuidar a las empresas y fomentar la inversión en España. Y Irlanda es el claro ejemplo porque realmente en la crisis de 2008 estaban como nosotros. De hecho, hay un grupo de países que se llamaban los pigs, los cerdos, por las iniciales, que eran Portugal, era Irlanda, era Italia, era... y bueno, la verdad que los otros países no los recuerdo, pero Portugal, Italia, Irlanda y España estaban entre esos pigs, ¿vale? Irlanda hoy lo podemos ver que es al lado de España, que es muchísimo, muchísimo mejor a nivel de PIB, muchísimo mejor a nivel de renta per cápita, ha superado a España con total creces. ¿Y por qué? Por el fenómeno que hablábamos antes David y yo. Ha bajado los impuestos, pero eso no recauda menos, es el argumento, ¿no? No, porque atrae inversión. Y si tú tienes más masa sobre la que poner ese impuesto, vas a recaudar más. Entonces, ese efecto, tenerlo en cuenta también, que no es si baja impuestos quien paga las cosas, que si bajas impuestos vas a fomentar la inversión y vas a tener efectos positivos, que no es solo bajo impuestos y la masa sigue igual. Y si subes los impuestos pasa lo contrario, que los subes y se te va el Rubius. Y ahora ya lo que gana el Rubius ya no vas a poder cobrar impuestos por esa parte, porque se te ha ido. Y mira, Sergio, te diría una cosa más. La percepción que yo tengo de todo este tema es que pues hemos hablado de la mejor gestión de los impuestos, de reducir esas partidas de gasto público en cosas que no tienen sentido, o al menos así lo creo yo. Y eso, pues, podrán estar de acuerdo, yo creo que la mayoría, excepto la gente que vive gracias a esas partidas, ¿no? de gasto público. Pero más allá de ello, lo que veo es mucha envidia. Es mucha envidia, y ya no solo en el Rubius, porque al final el Rubius pues, es un poco la excusa que hemos encontrado para hablar de este tema en este podcast, es la envidia al que le va bien. Y hablo de España, ¿vale? Porque al final es el país donde yo he nacido, donde he crecido, y noto mucha envidia. Tú has dicho una frase al principio del podcast que es, quiero que te vaya bien, pero no mejor que a mí, ¿no? Algo así. Nunca mejor que a mí.
Y al final, pues lo del Rubius es esa frase, básicamente. Es la envidia al que tiene mucho, al que parece que no hace mucho y le va mejor que a ti, cuando lo ideal o lo correcto, creo yo, sería alegrarse por esas personas y alegrarse porque tú tienes las mismas oportunidades, ¿no?, para conseguir eso. Otra cosa que lo puedas conseguir o lo que no. Ahí entran ya muchos factores, no vamos a hablar de ellos. Pero creo que una democracia sana, la base principal es la que lo hemos hablado antes de empezar a grabar, te lo he comentado yo, es la igualdad de oportunidades. Creo que es un poco la base, que muchas veces se habla del colectivo y individuo, ¿no? Yo creo en la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa eso? Significa que pues, habrá gente que necesite más inversión, por llamarlo de alguna manera, de fondos públicos que otras personas, para llegar a esa misma igualdad de oportunidades. Yo defiendo eso, me parece bien. Lo que no me parece bien es que parte del país se aproveche de este principio de democracia. Y es lo que está pasando, ¿no? Que mucha parte de un país como es España se aprovechan, viven a costa de los otros y encima, si los otros se cansan, encima les insultan y les vejan y les ridiculizan, como ha sido en el caso del Rubius, que cada vez que ponías la televisión Telecinco, Antena 3 o la televisión española, daba vergüenza escuchar lo que se escuchaba ahí. Totalmente de acuerdo y bueno, la verdad que el tema de la envidia creo que da para otro podcast y para bastantes más, pero creo que el tema de impuestos yo creo que lo podemos dejar hoy aquí, David, porque bueno, es un tema que si queréis profundizar, yo personalmente para este vídeo he utilizado mucho como fuente a Invictor, a Wall Street Wolverine, que para mí a nivel de economía, no a nivel de conocimientos de economía, sino a nivel de cómo lo explica y cómo te hace accesible este tipo de conocimiento, pues yo lo recomiendo muchísimo. Y también animar a que si lo que hace el Rubius te parece tan fácil o tan sencillo, lo bueno que tienes es que los medios hoy en día, y lo hablábamos en el podcast de Seth Godin, de Eres Imprescindible, están a tu disposición. Tú te puedes abrir un canal de YouTube y de Twitch y a ver si ganas lo que gana el Rubius. Y entonces, cuando estés en la posición del Rubius, si es que llegas, que oye, ojalá llegues, pues ya te puedes quedar en España a pagar impuestos. O incluso si te quieres ir a un país que pagues más, puedes. Eres libre de ello y es lo bonito del mundo, que eres libre de poder pagar impuestos donde quieras. Y también, y antes de cerrar, David, te voy a coger lo de igualdad de oportunidades. Yo también creo en esa igualdad de oportunidades, que no significa igualdad de resultados. ¿Por qué? Porque cada uno se va a esforzar, cada uno va a dedicarle un esfuerzo, un tiempo, también va a entrar el azar, obviamente. Cada uno va a hacer unos contactos, va a tener ciertos factores y va a dedicarle más o menos horas y más o menos horas efectivas. Entonces, si yo a David le doy las mismas oportunidades que a mí y David se le ocurra, dedica 4 horas de formación al día, además trabaja por las noches porque quiere mejorar y quiere ser mejor, es injusto, pero totalmente injusto, que reciba los mismos resultados que yo. Entonces, sí, creo en la igualdad de oportunidades, no creo en la igualdad de resultados. El Rubio se lo ha currado ahí, está ahí porque lleva muchísimo tiempo subiendo vídeos, fue de los primeros que se subió al carro, como, bueno, empezó a subir vídeos como un chavalín y mira ahora dónde está, así que desde aquí aplaudir su labor. A mí personalmente, pues como creador de contenido me siento inspirado de hasta dónde se puede llegar y nada, yo creo que si quieres añadir algo más para cerrar, David. Nada más que añadir, Sergio. Creo que has resumido muy bien ese matiz, ¿no?, de la igualdad de resultados. Es muy importante que la gente entienda eso, porque muchas veces se confunde, ¿no?, la igualdad de oportunidad con el luego recibir lo mismo a cambio. Lo justo es que los dos partamos de la misma línea de salida, pero si uno llega más lejos, no es justo que sea el mismo premio para los dos. Eso es. Y ya por acabar, último mensaje. Tú tienes tu línea de partida, así que procura, pues bueno, sea cual sea tu objetivo, maximizar esa línea, ¿no? Intentar acercarte a todo tu objetivo, sea el que sea. Independientemente de tu objetivo, tú tienes un punto de partida, así que te puedes meter con el Rubius, te puedes meter con quien te dé la gana, posiblemente no ganes nada criticándole, así que móntate tú tu propia peli, sigue trabajando en ti y haz lo mejor que puedas tú, pero deja de quejarte de gente como el Rubius que son verdaderos ejemplos. Pues nada, Sergio, nos vemos en Andorra. Puede ser que en unos años sí, David. Adiós.